Muy bien, ya estamos grabando. Ok, pues iniciamos esta clase de filosofía del derecho. Vamos a continuar con el tema de la doctrina del precedente judicial. La doctrina del precedente judicial tiene mucho que ver con el tema que ya estábamos viendo. El tema precisamente de lo que es el nuevo sistema jurídico de los derechos humanos. Ya hay una presentación que colgué en el Moodle y bueno, pero bueno, la voy a modificar un poco para que tengamos lo de la jurisprudencia que decíamos de la Corte, que habla que en ningún momento se puede inaplicar su jurisprudencia, ¿no? Entonces, ahí nomás falta hacerle ese agregado, ¿verdad? Entonces, a ver, jóvenes, ustedes me dicen, voy a poner una pantalla de la presentación y ustedes me dicen si lo logré. A ver, ok. Perfecto. Muy bien, jóvenes. A ver, pregunto, ¿sí está en pantalla la presentación, jóvenes? Sí, sí está. ¿Sí es correcto? Doctrina del presente judicial, ¿verdad? Sí. Muy bien, excelente. Bueno, continuamos con la presentación. A ver, la doctrina del precedente judicial, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante después de analizar lo que es el sistema de los derechos humanos? La doctrina del precedente judicial es fundamental en, digamos, en este nuevo paradigma de la argumentación jurídica, del neoconstitucionalismo, del Estado de Derecho constitucional o ya ahora en nuestros días el Estado de Derecho convencional, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? La doctrina del presente judicial. A ver, aquí nuestro sistema jurídico de raíz o de tradición civilista tiene más que ver con el derecho escrito, el derecho legislado. Sin embargo, ahora la doctrina del precedente judicial que ha influenciado a todos los países latinoamericanos a partir de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, vamos a ver, o como ya lo advertimos, es obligatorio es obligatoria cada sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, independientemente si fue parte o no el Estado, que está aplicando esa jurisprudencia o que la está reconociendo o que está dentro del sistema interamericano. México es parte del sistema interamericano bueno, más bien aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana a partir de 1998. Entonces, desde el 98, ya del siglo pasado, somos parte de este sistema eh, jurisprudencial interamericano, ¿no? Entonces, por eso es importante la doctrina del precedente judicial. Nuestro sistema está influenciado por este common law inglés, porque la Corte Interamericana está diseñada bajo ese paradigma, ¿no? Que tiene su sede, por cierto, en San José, Costa Rica, un
un protectorado norteamericano que, bueno, tiene mucho de esta influencia, que paradójicamente, como ustedes saben, Estados Unidos, y ni Estados Unidos ni Canadá son parte de este sistema interamericano, ¿no? Paradójicamente. Muy bien, la doctrina del stare decisis se forma originalmente de la rama del common law inglés y obedece esta tradición jurídica eh, a una regla general, ¿no? Conforme a la cual, cuando un punto de derecho ha sido fijado por resolución judicial en un caso concreto y es sometido a la jurisdicción de un juez o tribunal, se convierte ipso iure en un precedente normativo que debe ser acatado. ¿Qué quiere decir esto? El derecho nace, o la fuente primordial del derecho, son las sentencias judiciales. Y estas sentencias judiciales va emanando el derecho. Vamos, si bien es cierto, hay un derecho legislado de manera escrita en Estados Unidos, no sé, en el sistema anglosajón, en Inglaterra, cada quien tiene su sistema. Sin embargo, la fuente primordial o prístina de derecho son las sentencias judiciales. Tienen prevalencia sobre el derecho escrito, sobre el derecho legislado, ¿no? Entonces, cuando se emite este precedente, ipso iure, cuando se resuelve la sentencia, es normativo, o sea, quiere decir regula para todo el sistema jurídico. En casos similares o subsecuentes, bien sea, o sea, es normativo, es vinculante para casos similares, tanto para el mismo tribunal que lo emitió, como para cualquiera de rango inferior que esté subordinado a la autoridad de aquel, ¿no? A la autoridad que lo emitió. Entonces, Profe, sí, digan. ¿yo? Pero es que yo no escucho. Ay, no sé A por ver, qué escucho. ¿Cuándo en México aplican los precedentes judiciales? O sea, ¿solamente en el Tribunal de Derechos Humanos? O sea, no es entiendo. correcto, Porque así es. pues no. Ujú. Es correcto, así es. Aquí nosotros, fíjense, esta pregunta es importante porque de repente nosotros estamos ya en un sistema híbrido. Nuestro sistema híbrido es que para efectos del derecho interno o digamos de la Constitución, del sistema jurídico interno y de las resoluciones de la Suprema Corte, sigue rigiendo el sistema de reiteración de criterios y de contradicción. Si nosotros recordamos, a ver, alguno de ustedes que nos recuerde eh, cómo, cómo se fija la jurisprudencia. A ver, alguien que pueda comentar cómo es, cómo se fija la jurisprudencia. A ver, hay dos maneras. Pues ¿Quién me podría decir? cinco Cinco sentencias en el resoluciones. mismo sentido Es o dos correcto. criterios contrarios. Así es. Exactamente. Son cinco resoluciones en el mismo sentido o cuando la Suprema Corte define por contradicción de criterios entre las dos salas o los plenos de circuito resuelven las contradicciones entre los colegiados. Ahí nace la jurisprudencia. Pero aquí es importante aclarar que cuando estamos hablando del sistema interamericano, por eso es importante la doctrina del precedente judicial, rige cada sentencia que emite
la Corte Interamericana es jurisprudencia, ¿no? Es jurisprudencia. O sea, estamos en este modelo híbrido, ¿no? O ecléctico, jurisprudencial o modelo combinado de tradiciones jurídicas que desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos nos rige el modelo del precedente judicial y desde el punto de vista de la jurisprudencia nacional que emite nuestro poder judicial, le hace Suprema Corte actuando en pleno en salas, tribunales colegiados actuando en plenos de circuito o cada tribunal colegiado, dependiendo de cada circuito que lo emita, pues rige la reiteración de criterios y también la contradicción, la definición de cuál prevalece, ¿no? Por cada superior jerárquico. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, jóvenes? Sí quedó explicado ese punto. Sí. Michelle, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, esta es la definición, ¿verdad? La definición de por qué estamos en este sistema compartido o combinado. Perfecto, entonces continuamos. Muy bien, decíamos, los principios fundamentales de la doctrina del presente judicial es la coherencia y la verticalidad. A ver, ¿por qué la coherencia? La coherencia es fundamental. Cada tribunal que emite una sentencia debe ser coherente con los precedentes anteriores. O sea, quiere decir, no puede cambiar de criterio a placer, de tanto como dijo una cosa, digo otra al siguiente día y se contradice, sino que estos criterios tienen que ser coherentes con las decisiones que se han ido tomando, ¿no? Esto es fundamental, o sea, cada tribunal tiene su tradición jurídica, tiene su criterio, ¿no? Entonces, aquí es importante que en caso de abandonar el criterio, resulte necesario manifestar las razones por la cual se abandona. Es importante porque esto es fundamental para la seguridad jurídica, para la certeza jurídica. En muchas ocasiones, desgraciadamente, se rompe con la coherencia cuando se dice simple y sencillamente que de un análisis o de una nueva reflexión se abandona tal o cual jurisprudencia. Esto ha sucedido con la Suprema Corte en muchas ocasiones porque no encontramos en la ejecutoria, en la sentencia, en la cual dio origen a abandonar la jurisprudencia, pues cuáles son esas razones por las que se abandona el criterio, ¿no? Entonces, es importante, creo yo, para todo sistema judicial, para todo modelo jurisprudencial que adopte un país determinado, pues bueno, tendría que definir en función de la coherencia por qué se abandona cada criterio, ¿no? Y tener en claro las razones que dieron lugar para abandonar. Y bueno, la verticalidad atiende más que nada a lo que ya comentamos, que los tribunales y jueces inferiores acatan los precedentes y la jurisprudencia que emite el órgano terminal o de cierre, principalmente por jerarquía
El órgano jurisdiccional que está en la cúspide, pues es nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y este pleno, el pleno obliga a las salas, a los tribunales colegiados de circuito, jueces de distrito y todo el sistema judicial ordinario de cada entidad federativa, ¿no? Entonces, a eso se refieren con la verticalidad, que dependiendo de su jerarquía obliga a estamentos inferiores. Estamentos me refiero a órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía, ¿no? Según la jerarquía. Jurisdicciona, ¿no? Pleno, obliga a salas. La jurisprudencia entre las salas pues no obligan entre sí, sino hacia abajo, a los tribunales colegiados, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, un tribunal colegiado de circuito no obliga su jurisprudencia a otro tribunal colegiado, ¿no? Entonces, ahí es importante definir que puede existir pues, las contradicciones de criterios que con anterioridad conocía de hecho, la Suprema Corte sigue conociendo de contradicciones de criterios de colegiados cuando es de importancia y trascendencia ese criterio, ¿no? Entonces, y bueno, pero normalmente los planos de circuito la resuelven. Eso es la verticalidad, ¿no? La estructura jerárquica que emite de cada tribunal es obligatoria para los de menor jerarquía. Muy bien, entonces, ¿qué es jurisprudencia, no? A todo esto, ¿qué es jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia se caracteriza por realizar la función básica de adoptar las decisiones jurídicas basadas en la autoridad y vinculatoriedad del derecho o de decir el derecho en los casos concretos, para tomar esas razones en casos futuros. Esto es importante. Aquí el método que por antonomasia eh, adopta la jurisprudencia, o digamos que los que han tratado la jurisprudencia más a fondo, el método por antonomasia al momento de analizar los criterios jurisprudenciales es la analogía. Acuérdense del método analógico, que es realizar una comparativa de los casos que se presentan a la luz de los casos anteriores, en el cual hay razones o situaciones similares a las cuales se puede aplicar un criterio de carácter general, ¿no? De una generalidad, una norma abstracta, general, universal, impersonal. Pues bueno, por eso la jurisprudencia es normativa, porque establece una hipótesis. Pero digamos que es una hipótesis más circunstanciada a la que normalmente define la ley, ¿no? La jurisprudencia debemos de atender en nuestro caso, fíjense bien, en nuestro caso en México, a los criterios que se reiteraron o a las contradicciones de criterios, ¿no? Que prevaleció en esa situación, a diferencia de la Corte Interamericana, que en un solo caso ya es jurisprudencia. Entonces, por eso, la autoridad o la vinculatoriedad de esa decisión, pues parte de las razones que se tomaron en cada resolución, ¿no? Pues, digo, creo que, no sé si ya vieron Amparo, ya, ya tomaron la clase de Amparo, jóvenes. No, prof, nos falta un año. Ah, perdón. No,
nos falta un año para tomarlo. Falta un año, ok. Bueno, no quiero adelantar. No quiero adelantar cuestiones. Pero bueno, ustedes van a ver, y procesal constitucional, supongo que tampoco, ¿verdad? Derecho procesal constitucional. Esa la estamos tomando, profe. La están tomando, muy bien. Bueno, ustedes van a ver en procesal constitucional que, fíjese, aquí es una pregunta interesante, es una cuestión interesante que ahí yo sí les sugeriría, les sugiero, ¿no?, que la anoten ahí como punto relevante. Fíjense que en el derecho interno sí hay un caso en el que una sentencia es jurisprudencia. Hay un caso en el derecho mexicano en el que la sentencia es jurisprudencia. Es en materia de acciones de inconstitucionalidad. ¿Mm? Es en materia de acciones de inconstitucionalidad, en el que se analiza, fíjense bien, de manera abstracta. De manera abstracta quiere decir que no es necesario que exista un caso concreto, que no exista un litigio, una aplicación de la norma, sino que los sujetos legitimados que pueden acudir a la acción de inconstitucionalidad, ya saben, ¿no? El 33% de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Presidencia de la República a través de su Consejería Jurídica, ¿no?, en los partidos políticos, las comisiones estatales, comisiones de derechos humanos, o según la materia pueden ser estatales, comisiones estatales de derechos humanos o partidos políticos locales, dependiendo de la materia. Bueno, los sujetos legitimados pueden acudir a la acción de inconstitucionalidad, y la sentencia que se emita es obligatoria. Ese solo precedente fija jurisprudencia, ¿no? Fija jurisprudencia. Y aquí lo interesante, la misma ley reglamentaria del artículo de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución dice que rigen, fíjense bien, rigen las razones contenidas en la sentencia. Fíjense bien cuál es el problema aquí, jóvenes. ¿Cuál es el problema aquí? Que si ustedes quieren buscar en el IUS o en internet el semanario judicial de la Federación, no van a encontrar un extracto. En ocasiones sí lo van a encontrar, pero ya definió la Corte que no es necesario que rija las acciones de inconstitucionalidad, existiendo, ¿no?, este extracto que ustedes buscan en la jurisprudencia con rubro, con el contenido de la tesis. O sea, si ustedes quieren encontrar todos los criterios de la Corte en el semanario de las acciones de inconstitucionalidad, no los van a encontrar, porque cada sentencia rige y vincula, pero las razones expuestas en la misma, no en este criterio que ustedes encuentran, o en este, digamos, extracto del criterio. O sea, lo que rige es las sentencias que se han emitido, pero para facilitar su consulta, este sistema de precedentes que tenemos es, digamos, el que se emite a través de este extracto que es publicado en el Semanario Judicial de la Federación. Pero en materia de acciones de inconstitucionalidad, rige la sentencia y la razón. O sea, esa sería la respuesta. En acciones de inconstitucionalidad rige la sentencia y las razones expuestas en la ejecutoria.
las razones, motivos, justificaciones, etc. O sea, entonces no vamos a encontrar una tesis con su rubro, con el contenido que define el criterio, sino que es la jurisprudencia, es la sentencia. Fíjense, esa es una excepción de lo que es la reiteración de criterios, ¿no? Y esto ocurre en todas las materias, incluso en la materia electoral. Una sola sentencia es jurisprudencia. Entonces, ¿sí está claro, jóvenes? ¿Sí está claro de esta excepción en materia de acciones de inconstitucionalidad? Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Profe, yo me ¿Todo quedé bien? con... A ver, adelante. Cuando estaba citando un caso en Common Law, Ajá. se la pasaban hablando del obiter dicta y no entendí qué es eso. Ah, muy bien, lo vamos a ver. Mire, muy bien, lo vamos a ver. Sí, sí, muy bien ahí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Por eso, fíjense que es importante, analizar el tema de los precedentes, ¿verdad? Luis Omar. Es importante porque nosotros vamos a analizar que la sentencia es un precedente, o sea, cada que se emite una sentencia fija jurisprudencia, pero pues la sentencia tiene muchas partes, ¿no? O sea, la sentencia tiene una serie y sobre todo, y desgraciadamente lo digo, sobre todo pues que hay sentencias maratónicas, hay sentencias de muchas fojas y pues, desgraciadamente aquí en México somos muy barrocos, ¿no? Entonces hay juzgadores que introducen en la sentencia inquietudes personales, académicas, pues que en ocasiones pues no tendría por qué estar ahí, ¿no? Entonces, se hace academia dentro de las sentencias. Entonces, creo que no es el lugar, ¿verdad? Creo que el lugar es las revistas especializadas, los artículos, los libros, ahí hay que hacer academia, ¿no? Y pues en las universidades, ¿no? También. Pero pues no en las sentencias. O sea, el lenguaje ciudadano exige eso, ¿no? Que, que la sentencia va dirigida a la ciudadanía, así como una ley. Fíjense, eso es la importancia del precedente judicial. Así como una ley va dirigida a la ciudadanía, pues también la jurisprudencia, porque la jurisprudencia y sobre todo en el common law, la sentencia es normativa, una sola sentencia es normativa, y para ello tiene que definirse en los precedentes las razones de manera clara, ¿no? Entonces, por eso es importante. Por eso es importante definir que dentro de una sentencia qué es lo obligatorio. Y para allá vamos, que es la ratio decidendi y la obiter dicta, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es diálogo jurisprudencial vertical? Ya lo sabemos. Bueno, aquí, conforme a la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte, esto no es del todo cierto, sino que fíjense bien, no debería de ser así, pero así es, digamos, es el esquema normal
la Corte Interamericana rige a nuestra Suprema Corte Nacional, porque recuerden que ha habido casos como el de la última tentación de Cristo contra Chile, que la Corte Interamericana le dijo, modifica tu constitución, porque es inconvencional, ¿no? O sea, entonces, este es el esquema normal, ¿no? Que debe de regir que la Corte Interamericana de alguna manera sí está por encima de las cortes nacionales, ¿no? Por ejemplo, de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, o sea, ahí viene el problema, cada corte nacional o cada tribunal constitucional nacional, como en México, se blindó, puso un candado donde dice a los jueces que no esperen inaplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte ejerciendo el control difuso para aplicar un criterio de la Corte Interamericana, ¿no? O sea, ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. O sea, eh, la jurisprudencia de la que hemos hablado, que dice que no, los jueces no pueden inaplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte, aduciendo que es más favorable la de la Corte Interamericana. Por eso les digo que este esquema en nuestro derecho interno, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo con lo que dijo la Corte, pues bueno, ahí ya nuestra Corte ya estableció una excepción de que los tribunales no pueden inaplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte en función de un precedente de la Corte Interamericana, ¿no? Pero bajo la doctrina general del control de convencionalidad, que debería de ser, pues los precedentes de la Corte Interamericana son obligatorios y no podemos inaplicarlos, ¿no? Entonces, este es el diálogo jurisprudencial vertical. Corte Interamericana, Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Pues porque obliga. Sin embargo, fíjense bien, hay bueno, todavía, la diapositiva 45 todavía es diálogo jurisprudencial vertical, que quiere decir que rige ahora, Suprema Corte rige para los tribunales federales y locales. ¿Cuáles tribunales federales? Todos, ¿no? Desde el Poder Judicial Federal hasta los otros tribunales judiciales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales administrativos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales agrarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y los tribunales locales también, ¿no? Entonces, ese es el diálogo vertical. Esa verticalidad se refiere a la vinculatoriedad, ¿no? En razón de la jerarquía. Y el diálogo horizontal, esto es importante, esto es muy importante porque ahí esto ya quiere decir que nos abrimos a los criterios que pueden emitir tribunales constitucionales de otros estados, ¿no? Entonces la Suprema Corte, y ya lo ha hecho, nuestra Suprema Corte ya lo ha señalado en alguna sentencia, resoluciones, determinaciones de otros tribunales constitucionales. Tanto con tribunales constitucionales nacionales como tribunales internacionales de derechos humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, o el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia Internacional, etc., ¿no? Entonces, hay un diálogo jurisprudencial horizontal. O sea, sin que sea obligatorio, son precedentes que orientan, ¿no? Que orientan a nuestro sistema jurisprudencial y que adoptamos esas decisiones, ¿no? Por eso es importante para la filosofía del derecho este diálogo jurisprudencial en materia de derechos humanos, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, ¿qué es lo que me obliga en razón de este nuevo paradigma
de precedentes judiciales. Y entonces, a ver, aquí ya llegamos al tema de la ratio decidendi, ¿no? El tema de la ratio decidendi. A ver, sí me siguen, ¿verdad? ¿Sí estamos, Luis Omar? ¿Sí está por ahí, Luis Sí, Omar? prof. Perfecto. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, súper claro. Perfecto. Ratio decidendi. Esta es la cuestión. Por eso decimos, no todo el contenido de la sentencia me obliga, no. ¿Qué es lo que obliga en la sentencia? Fíjense bien, ratio decidendi o decidendi, como muchos lo dicen, como en latín. Ratio decidendi son todos aquellos razonamientos de hecho y de derecho, fíjense bien, en los que el tribunal basa su decisión para resolver en lo principal, fíjense bien, en lo principal, la controversia planteada. Y esto es la litis. A ver, alguno de ustedes que me pueda definir qué es la litis. ¿Cuándo se traba la litis? Como por ejemplo en materia civil. A ver, ¿quién me puede decir cuándo se traba la litis o cuándo un tribunal puede definir qué es la controversia? ¿Cuándo se da cuenta realmente de la controversia en una contienda judicial? El juez civil. A ver, ¿alguno de ustedes? ¿No? A ver, voy a preguntar al azar, así. A ver, ya aprovechando que Axel Ramos Acosta tiene su micrófono encendido, pues vamos a aprovechar que ya tiene el canal abierto. A ver, Axel. A ver, ¿cuándo se traba la litis? Bueno, perdón, es coloquial esto de se traba la litis, ¿eh? Es que es un idioma muy foral, esto de se traba la litis, más bien, ¿cuándo se fija la litis? Pues se puede decir que se fija la litis en el momento en el que ya existe una controversia como tal. Ajá, pero en el proceso, ya sabe que en el proceso hay varias etapas. Bueno, en el proceso como tal es cuando ya existe una contestación de la demanda. Es correcto, así es. Cuando se contesta la demanda, en ese momento, por el principio de contradictorio, no es una litis compara lo que son la demanda, lo que es la acción y bueno, no quiero meterme en esto de la diferencia entre acción y pretensión, pero bueno, la pretensión del demandante le pide al juez una, una acción que realice el demandado en lo particular. Por ejemplo, la pretensión de pagar, ¿no? Pagar, cumplir un contrato, ¿no? Cumplir con las cláusulas establecidas en el contrato. Eso sería en materia civil, ¿no? Muy bien, Axel. Se fija precisamente con la contestación de la demanda, ¿no? La contestación de la demanda es lo que fija la litis, ¿no? Lo que fija la litis es la contestación. Y ahí, por el principio de contradictorio, vemos qué tal si el demandado se ciña en la pretensión del actor. Estamos enfrente de un allanamiento, entonces no hay ya propiamente controversia, ¿no?
ya no hay controversia, pues no hay litis, porque se está allanando, ¿no? Muy bien. Entonces, litis es precisamente cuando es el problema toral, ¿no? Entonces, la ratio decidendi obedece a eso. Cuando se fija el problema toral, no pueden ser cuestiones adyacentes, ¿no? Cuestiones adyacentes. Adyacentes, vamos a ver lo que Soviter dicta, son cuestiones que no son esenciales en la litis planteada, ¿no? Ahora vemos determinaciones que tienen el carácter vinculante para el propio tribunal y para los tribunales que son inferiores jerárquicamente. Es lo que decíamos, como por ejemplo en materia de acciones de inconstitucionalidad, rige la sentencia y las motivaciones establecidas en la misma, ¿no? Tanto para el propio tribunal, para los tribunales inferiores. Pero lo que es obligatorio son los razonamientos que resuelven la controversia en lo particular. Eso es la ratio decidendi. Porque, como ejemplo, les digo, hay muchos casos en los que, no sé si han visto en las tesis que se publican en el semanario, que dice que son tesis aisladas porque, fíjense bien, porque no puede fijar jurisprudencia, sino que las tesis aisladas son orientadoras, fíjense bien, orientadoras, no son vinculantes, no son obligatorias, o sea, no hay responsabilidad del juzgador que no las acató, sino que orientan el sentido de una resolución cuando la tesis está fijando un criterio que no formó parte de la litis. Eso es importante. Ustedes se van a encontrar con muchas tesis aisladas de ese tipo. Como no fue la controversia principal en el asunto, por eso es que se está definiendo como un criterio aislado, ¿no? Y así, en el derecho anglosajón, sucede que cuando se analiza un caso de la Suprema Corte de los Estados Unidos, este criterio es esencial. El criterio de la ratio decidendi, que es necesario que los abogados y los jueces adviertan cuál es la parte vinculante, cuál es la parte que vincula de manera central, porque es la litis que se planteó en el asunto. ¿Qué es lo que se está resolviendo en lo principal? ¿No? Como por ejemplo, fíjense, aquí hay un ejemplo muy claro. No sé si recuerden el caso Radilla. En el caso Radilla se emitieron muchas tesis aisladas. Y dentro de esas tesis aisladas, pues estaba digamos, de las tesis más socorridas que se emitieron en el caso Radilla, en el expediente varios 912, diagonal 2010, ahí se emitió una tesis que dice control de convencionalidad, pasos a seguir para su aplicación, ¿no? Algo así dice el rubro. Pues es aislado porque pues no fue la contienda en lo principal del caso Radilla. La contienda en lo principal del caso Radilla fue que pues las violaciones que se perpetraron en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco por la desaparición forzosa. Pues esa fue la litis. Pero hay cuestiones aisladas que no
formaron parte del asunto, a pesar de que el control de convencionalidad es de una importancia determinante. Entonces, bueno, ratio decidendi, ¿no? Ratio decidendi, la cuestión principal. Y a diferencia de los obiter dicta, fíjense bien, los obiter dicta constituyen todos aquellos razonamientos de carácter secundario que se realizan o que se analizan, mejor dicho, en la resolución judicial y que desarrollan aspectos complementarios sobre los cuales se basa la decisión. O sea, para tomar el ejemplo del caso Radilla, el caso principal o la litis en el caso principal fue la violación de los derechos humanos de Rosendo Radilla, no la cuestión relativa a qué se debe de hacer en el control de convencionalidad, si una interpretación conforme, interpretación pro persona o qué pasos debe de seguir el juzgador. Eso es complementario, eso no es la decisión central, ¿no? Esas son cuestiones complementarias que sí ayudaron a definir por qué es obligatorio el sistema interamericano de derechos humanos, porque son obligatorios los tratados internacionales y porque están al mismo nivel normativo de la Constitución, ¿no? O sea, los tratados internacionales, pero no es la cuestión principal, ¿no? Entonces, por eso es obiter dicta. Son cuestiones que complementan la decisión sobre la que versa la cuestión principal, ¿no? Entonces, hay cuestiones, como les digo, nuestras sentencias en México son pues un catálogo de obiter dicta, ¿no? Porque es tanta información que en muchas ocasiones ya no supimos cuál era la litis principal, ¿no? Y muchas de las ocasiones se tratan 1000 cosas en la sentencia y en 2 hojas se define la litis, ¿no? Se define el criterio de la ratio decidendi. No debería de ser así. No debería de ser así, ¿no? Entonces, el obiter dicta, si bien no son vinculantes, ojo, no son vinculantes, pueden tener cierta influencia persuasiva sobre los temas planteados, ¿no? Por ejemplo, en el caso Radilla, pues por supuesto que fue fundamental decir que los tratados internacionales son vinculantes, que el juzgador debe emitir las sentencias vigilando en todo momento el trato más benéfico al justiciable, porque, ¿qué es lo que decía el Estado mexicano? Pues decía que, pues simple y sencillamente, no negaba que tuviera información sobre sobre Rosendo Radilla y, digamos, trasladaba la obligación al justiciable y hubo muchas dilaciones procesales para no dar información a los hijos de Rosendo Radilla. Entonces, por eso se fueron ante la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, aquí la razón principal es la obligatoriedad del Estado mexicano como en este caso, en el caso Radilla, fue que la última vez que vieron a Rosendo Radilla fue en manos del ejército mexicano, pues ellos tenían la obligación de decir su paradero, ¿no? De la obligación de mostrar a la persona, ¿no? Es un poco lo que pasa con el habeas corpus, con los principios, en materia de desaparición forzada, a diferencia de lo que es el homicidio o las ejecuciones sumarias, la de desaparición forzada es cuando no está el cuerpo.
Por eso es desaparición forzada, porque el Estado mexicano tenía la obligación de informar respecto del paradero de la persona, ¿no? Entonces, por eso los obiterdicta son situaciones adyacentes, pero que pueden tener una vinculación con el tema principal. Pueden tener digamos, a ver, yo creo, imaginemos que es un edificio, ¿no? Pues la ratio decidendi son los cimientos, ¿no? Y los obiter dicta pues pueden ser ahí como que la estructura adyacente a un edificio, ¿no? No necesariamente los cimientos, o sea, son accesorios, ¿no? Pero la ratio decidendi, digamos que es la piedra angular, la base, los cimientos. Obiter dicta son importantes, pero no es la columna vertebral, ¿verdad? Entonces, no sé si quedó aclarado. Sí, prof, gracias. ¿Verdad? Ahí, como verán, esta cuestión es importante para la filosofía del derecho porque no son temas que propiamente ustedes lo van a ver en amparo o en procesal constitucional, o no sé si el maestro que les esté dando ya lo haya explicado. No, profe, todavía no lo expliqué. Sí, o si tenga una opinión diversa a la que yo les estoy dando, puede ser, ¿verdad? Digo. Pero bueno, esta es la definición que la doctrina, tanto de la filosofía del derecho como, como del derecho procesal constitucional, han definido, ¿no? Pero muy bien, si no hay otra, duda, pues vamos a continuar. ¿Qué es esto de los precedentes interpretativos? A ver, precedentes interpretativos por adición. Esto es importante porque cuando nosotros vemos una jurisprudencia, nosotros nos tenemos que preguntar primero, ¿qué principio se está interpretando, ¿no? ¿Qué derecho fundamental? ¿Qué mandato de optimización está resolviendo, que está interpretando? Entonces vemos que estos precedentes pueden adicionar algo, ¿no? Incorpora elementos no establecidos en la norma expresamente. Por eso, acuérdense del caso Radilla. El caso Radilla, en el artículo 13 constitucional, adicionó cosas, pero también realizó una supresión de elementos. ¿Qué fue? A ver, ¿qué fue lo que adicionó? Lo que adicionó la Suprema Corte en el caso Radilla para mantener la constitucionalidad del artículo 13, lo que adicionó fue que el artículo 13 se debe de entender que bueno, a ver, empecemos por la supresión, para que quede más claro. La supresión es restar el efecto normativo de prescripciones que contemplan la norma, o sea, suprimir oraciones que no están en el contexto correcto. Recuerden, nuestro artículo 13 constitucional señaló que en los delitos del orden criminal, cuando esté complicado un paisano, pues complicado, pues digo, es muy desafortunada la expresión, más bien cuando esté relacionado o implicado un civil, ¿no? Lo conocerá la autoridad competente. Ahí hay que suprimir esa parte. Por eso el precedente interpretativo de supresión es restar
el efecto normativo a esa palabra, que en los delitos del orden militar, cuando un paisano esté implicado en un delito militar, en ningún caso puede estar implicado un civil en delitos del foro militar. Por eso ahí es por supresión. Pero por adición, fíjense bien, aquí la Corte definió que no solamente que en ningún caso se pueda entender que un civil esté implicado en un delito del orden militar, sino que además tiene derecho al juez competente, al juez natural, al juez originario de la causa, o sea, un juez penal, punto. O sea, que y además de no extender el fuero militar. Como si sucedió cuando inaplicó, acuérdense, el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Ahí sí lo declaró inconvencional, porque estaba equiparando todos los delitos federales o graves, los delitos graves del fuero federal, cuando sean cometidos por militares. Ahí está extendiendo el fuero de guerra, el fuero militar, de manera clara, violando la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, eso significa precedentes interpretativos por adición, ¿no? Resta, perdón, por supresión resta el efecto normativo, o por adición incorpora elementos no establecidos por la norma, pero que dejan más claro lo que se debe de entender, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, profe. Muy bien. Estoy echando mano del caso Radilla porque, bueno, nosotros ya lo vimos y creo yo nos queda más claro. A ver, ¿cuándo puede ser restrictivo un precedente? Limita el ejercicio de un derecho humano de manera justificada y razonable. A ver, un caso muy claro, y ya lo hemos definido, cuando un funcionario público aduce que se le está violando su derecho a la intimidad personal o a su derecho al honor, buena fama. Cuando es un funcionario público, los precedentes que se han emitido es restringir su derecho humano a la privacidad, pues porque es persona pública. Cuando es persona pública, la ciudadanía tiene derecho a conocer su patrimonio, a conocer si no se está enriqueciendo ilícitamente o cuando realiza una actividad que pudiera tener de implicancia para su gestión, ¿no? Entonces, ahí, conforme a estos precedentes, se está limitando su derecho humano a la privacidad, ¿no? Y también, a ver, un ejemplo aquí en materia electoral. En materia de libertad de expresión, es muy importante y ha dado pie a muchos debates. Como ejemplo, cuando se dice que cuando un contrincante electoral o también puede ser un periodista critica a un funcionario y dice, no, pues esta persona no ha rendido cuentas claras, o sea que ha emitido una crítica ríspida, fuerte, rigurosa, y así lo dice la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues bueno, se puede entender que está protegido esa expresión bajo la libertad de expresión. Y
que el derecho, la buena fama, al honor del funcionario, pues no se está restringiendo porque precisamente forma parte del debate democrático o de la democracia el criticar la gestión de una persona, sobre todo cuando tiene a su cargo el manejo de recursos públicos, ¿no? ¿Sí se entiende esa parte, jóvenes? Se está restringiendo la libertad de expresión, pero además, fíjense, este mismo caso nos sirve, se está expandiendo, o sea, los efectos expansivos, cuando se extiende el ámbito de libertad o la esfera de acción de un derecho fundamental. Se está extendiendo la libertad de expresión de un contrincante o de un periodista o de cualquier otra persona que está juzgando a al funcionario público que se está criticando, ¿no? Entonces, por eso es importante definir cómo es que estos precedentes rigen de distinta manera, ¿no? Pueden ser restringiendo la libertad de expresión o pueden ser extendiéndola, expandiendo su efecto normativo. Muy bien, jóvenes. ¿Aquí alguna duda? Jóvenes, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Todo bien. Muy bien, como verán, esto es importante porque, como les digo, la filosofía del derecho se encarga de todo esto. Se encarga de definir conceptualmente las obligaciones de los juzgadores a la luz de los conceptos que la doctrina va emitiendo, no solo el procesal constitucional, ¿verdad? No solo las materias como las materias procesales, como el amparo, como las materias normativas, adjetivas, en materia penal, civil, mercantil, laboral. A ver, aquí estamos hablando de un elemento común, del elemento común que es la doctrina del precedente, que rige para todas las materias, ¿no? Es la que define criterios amplios, ¿no? Criterios generales, digamos, criterios generales para todas las materias, ¿no? Y que no pueden escapar de este tipo de regulación, más que nada regulación doctrinal, porque también lo que hace la dogmática jurídica es crear la doctrina de que debe regir en cada disciplina jurídica. Muy bien, entonces hasta aquí con los precedentes. A ver, muy bien, fíjense bien, estos elementos, vamos a la siguiente diapositiva, la 51. Estos elementos son fundamentales para definir la relevancia de un precedente, ¿no? Como les decía, lo primero que hay que preguntarnos es, ¿qué principio está en juego? ¿O qué derecho fundamental está en juego? ¿Es la libertad personal? O no solo qué principios. A ver, Pero- ¿alguien me preguntó algo? Sí, perdón que le interrumpa, pero ¿qué diapositiva es esa? La diapositiva, estamos en la diapositiva número 51. ¿Sí se ve la pantalla? Ya, súper bien. Una disculpa por la interrupción. Sí, no hay problema. Sí, es la diapositiva 51. Entonces, si se fijan en el caso del funcionario que aduce la violación a su derecho al honor, pues siempre habrá, como ya lo definimos al momento de definir cuál es la litis principal,
pues siempre hay un principio de contradictorio. En los conflictos entre derechos siempre vamos a ponderar, porque detrás de cada derecho que se aduce su violación, va a existir otro derecho que se esté contradiciendo o que se esté impugnando. En el caso del derecho al honor del funcionario, pues está la libertad de expresión del periodista o del contrincante político. O sea, siempre este principio contradictorio es lo que va a fijar la litis y el precedente va a definir cuál de los dos derechos prevalece, ¿no? Aquí también ya lo definimos al momento de ver recuerden las distintas doctrinas del derecho o de distintas doctrinas contemporáneas como el neoconstitucionalismo, y aquí un tratadista argentino, Juan Cianciardo, tiene un libro que se llama El conflictivismo de los derechos fundamentales. Aquí van a definir dos posturas diametralmente opuestas. ¿Qué es la postura del conflictivismo? O sea, de decir que los derechos son tendencialmente contradictorios, como el derecho al honor y la libertad de expresión, y habrá otra doctrina que yo le llamaría la teoría armonizadora, ¿no? O la teoría o la doctrina no conflictivista, o la teoría que proponen autores como el mismo Juan Cianciardo, en el cual los derechos se tienen en comunidad, ¿no? No se tienen en contra de la comunidad, sino que es necesario armonizarlos, ¿no? Una doctrina armonizadora, podemos decir. Entonces, fíjense, ya desde aquí vamos a ir definiendo qué postura nosotros vamos a adoptar, ¿no? Si decimos que los derechos son conflictivos o decimos que los derechos hay que armonizarlos. Cada uno de nosotros podrá tener una perspectiva de eso. A ver, es más, ya voy a preguntarles. A ver, ¿alguien quiere participar o elige o elijo a alguien? ¿Cuál doctrina creen ustedes que es la mejor? ¿La conflictivista o la armonizadora? Yo digo que se tiene que llegar a un punto intermedio, ¿no, profe? O sea, no te puedes basar en una solamente ni en la otra. O sea, tienes que llegar a ese punto ahí en medio. Así es. Es correcto, sí. Sobre todo que podemos pecar de digamos, ¿cómo diremos? De que no, en la sociedad nunca hay conflictos, ¿no? Pues por supuesto que hay conflictos. Para eso es el derecho, para resolverlos. O sea, no podemos pecar de ingenuos y decir, los derechos son armónicos en sí mismos, ¿no? Bueno, para eso el juzgador debe definir a través de un criterio, al final ya en la resolución, en la decisión, cómo se deben armonizar, ¿no? Entonces, como bien dice Carlos Pineda. Ya me extrañaba, profe, ¿verdad? Sí, muy bien, Carlos. Como bien dices, Carlos, sería pecar de ingenuos, decir, no, nunca hay conflicto, aquí todo está bien, ¿no? No, por supuesto, este, por supuesto que
aquí los derechos fundamentales, si bien es cierto, se tienen en comunidad y no podemos percibirlos como contradictorios en sí mismos, pues también seríamos ingenuos decir que todo es miel sobre hojuelas o tener esta visión utópica de que la sociedad ha sabido de manera espontánea resolver los conflictos. No, pues por supuesto, pues por eso existe el derecho, ¿no? Entonces, es esa visión complementaria de no pecar de ingenuos, pero a la vez, fíjense bien, tampoco partir de la idea, fíjense, esta pregunta es importante que pudiera ser de examen, de por qué la visión conflictivista tiene que ser también complementada con la visión armonizadora. La visión conflictivista de los derechos humanos no puede quedar ahí en el limbo diciendo, no, pues es que la sociedad es conflicto, la justicia es conflicto. Sí, la justicia es conflicto, pero cuando vas a analizar un caso, no puedes partir de la idea que los derechos fundamentales de los derechos humanos se tienen para derrotar a otra persona, ¿no? Para que siempre va a resultar un vencedor en el sentido de que un derecho siempre va a ser más importante que otro. No, sino más bien, aquí lo que se va a analizar es quién tiene el mejor derecho. Como por ejemplo, primero en tiempo, primero en derecho. Es un principio que define o que resuelve un conflicto entre dos personas que aducen, no sé, tener derecho de propiedad sobre una cosa, ¿no? Entonces, aquí cuando nosotros decimos primero en tiempo, primero en derecho, bueno, el que primero tenía en posesión ese predio, ¿no? O esa cosa, un bien monstrenco, no sé. Aquí, como vemos, digo, no es fácil llegar a la solución, pero los principios nos ayudan a advertir cuál es la mejor solución o cuál es la solución más armonizadora, porque de lo contrario caemos en ese caos jurídico de decir que los derechos son conflictos en sí, son conflictivos en sí mismos. No, o sea, existe el conflicto, no hay que ser ingenuos, pero también no partir de la idea que los derechos se tienen, y eso lo dice muy bien Juan Cianciardo y también otros autores como Fernando Toller, Pedro Serna, de la Universidad Austral de Buenos Aires, que los derechos se tienen en comunidad. Los derechos se tienen en comunidad, no se tienen en contra de la comunidad. O sea, los derechos son o son para regularse dentro de la comunidad, no en contra, no como armas cargadas algo así como los juegos del hambre, ¿no? Que se arrojan los derechos para que los tome alguien y con esos derechos se ataque al prójimo, ¿no? Se ataque al conciudadano. Por eso es importante definir qué teoría vamos a seguir, o sea, digamos, qué doctrina va a ser la más adecuada para definir cómo se resuelven los conflictos entre derechos fundamentales. Pues muy bien, hoy vamos a subir una tarea para para el viernes, no, es para el martes, es una tarea para el martes y
pues bueno, no sé si hay alguna duda, jóvenes. Profe, yo la neta llegué 20. ¿Sí? ¿Perdón? Yo la neta llegué 20 minutos tarde, prof. Ok. No sé si pasó lista. Empezando. Pónganme en el chat, ponga presente, por favor. Ok. A ver, todos los que no llegaron a tiempo, todos los que no llegaron a tiempo, por favor, pongan presente. Ok, ya tengo a Luis Omar, Mario Pisano Valenzuela, Néstor Emiliano Pimienta. Muy bien, ¿no falta nadie más? Perfecto, pues que tengan muy buen día. Alesia Paola, Ana Paula, Andrea Romano, Axel Ramos, Carlos Pineda, Diego Sebastián, Félix Fonseca, Luis Omar. Oiga, profe, una Dígame. pregunta. ¿Esta vez no tuve punto extra como la vez pasada? ¿Por mi ¿Y? aportación? A ver, ¿quién me está hablando? Pineda. Sí, Carlos Pineda, sí, aquí lo tengo. A ver, Va, profe, gracias. ¿quiénes tienen punto extra? ¿Qué dijo A Carlos? ver, Luis Omar tiene punto extra. Y a ver, alguien más que participó. Axel Ramos. Sí, ¿Qué Axel, preguntó? Yo dije lo de las jurisprudencias. perdón. Yo dije lo de las jurisprudencias también. Muy bien, Michelle Atwestein. Profe, de hecho, ahorita me acordé que en clase, cuando todavía teníamos clases presenciales, yo Ok. tenía un punto extra por decir, ¿Cómo no? Muy sí, bien, una sí. A ver, déjeme ver. del Sí, parcial aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Le debo punto a ti, Michelle, y a Félix Fonseca. Voy a mandar la corrección para el parcial anterior. Gracias. Va, Sí, gracias, ya, profe. Maestro, aquí lo tengo. nada Ajá. más una duda. La tarea quedó entonces para el martes, ¿verdad? La que va a Quedó para subir el hoy. martes, es correcto. ¿Y la va a Ok, subir cuándo, gracias. profe? La voy a subir hoy mismo, Ok, va, gracias, profe. ¿verdad? Muy bien. Nomás una aclaración. La presentación que está en este momento en el Moodle voy a hacerle una pequeña modificación y hoy mismo también la subo, ¿verdad? Para que tengamos ahí, para quien ya la bajó, bueno, tenga en cuenta que es provisional. Muy bien, jóvenes. Entonces, que tengan muy buen día. Me quedé en Carlos Pineda, Diego Sebastián, Félix Fonseca, Luis Omar, Luz Helena, Manuel Velázquez, María Fernanda Islas, María José Medina, Mario Pisano, Michelle Atristain y Néstor Emiliano. Que tengan muy buen día, jóvenes. Igual, profe, gracias. Gracias, Ya igual. Hasta luego, buen nos día. vemos el martes, profe. Gracias. Gracias, bye. Buen día, adiós.